Primero el cuervo es el que iba y venía. Pero después de mandar Noé un cuervo, ¿y de qué se alimentan los cuervos? De carroña. Entonces ese cuervo, cuando lo liberó Noé, estaba feliz de la vida, puro muerto ahí flotando en el agua. De eso se alimentaba el cuervo. Pero después de eso, Noé mandó a una palomita, y a lo contrario de un cuervo, una paloma es una ave pura. De hecho, esas aves se utilizaban para los sacrificios. Ahí en el tabernáculo se sacrificaban palominos, palomas inocentes, ¿verdad? También se sacrificaban. La paloma era la ofrenda de la gente pobre, de la gente que no tenía muchos recursos para pagar un becerro, un carnero o un cordero. Entonces llevaban las palomitas. Y ahí hay una enseñanza extraordinaria para nosotros, que el Espíritu Santo es para los pobres. Amén. Los pobres de espíritu, para aquellos que nos reconocemos incapaces, impotentes, nada suficientes, porque cuando nosotros nos reconocemos nuestras incapacidades, viene el Espíritu Santo a suplir nuestras necesidades. Y así como los pobres llevaban las palomas, los palominos para ser sacrificados en el tabernáculo y en el templo, el Espíritu Santo viene a asistirnos, porque hubo un sacrificio hace 2000 años que pagó el precio para que tú y yo seamos asistidos por el Espíritu Santo. Amén. Recordemos que la palomita es figura, representa al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vamos otra vez, versículo 8. Pongamos mucha atención, no se me duerma. Ya sé que es tarde, no me voy a tardar más que 2 horas, no se preocupe. Dice, envió también después del cuervo a la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. ¿Qué representaban esas aguas? ¿Qué representaban esas aguas? Ya estamos transmitiendo. Sean bienvenidos mis hermanos a esta transmisión desde la iglesia de Benecer en Tlaxcala. Sean bienvenidos. Estamos comenzando a estudiar el tema de las proyecciones proféticas de la paloma. Vamos a hacer un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, siguiendo una trayectoria, como siguiendo el vuelo de una palomita, y esa paloma es el Espíritu Santo. Vamos a ir viendo su trayectoria. Amén, sean bienvenidos. Gloria a Dios. Entonces en el versículo 8, ¿verdad? Me quedé. Capítulo 8, versículo 8, doble porción de un nuevo comienzo. Gloria a Dios. Envió también de sí a la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. ¿Qué representaban esas aguas? Le hacía la pregunta, ¿qué representaban? ¿Bendición? Bendición. ¿Esas aguas? Juicio. Exactamente, juicio, porque eran las aguas del diluvio. Entonces eso significa que hay diversos tipos de aguas. De la boca del dragón, Apocalipsis 12, ¿qué sale? De la boca del dragón sale un río, y ese río que busca hacer, destruir a la mujer que dio a luz al primogénito y a los tecnones que fueron arrebatados para Dios y para su trono. Pero dice que después de esa mujer va a ser enviada al desierto, figura de la iglesia que va a ser enviada a la gran tribulación. Y dice que el dragón lanzó detrás de la mujer un río. Entonces, ¿qué sale de la boca del dragón? Agua. También tiene sus aguas. ¿Dónde se sienta la ramera? Babilonia la grande, ¿dónde se sienta? Sobre muchas aguas. Entonces hay diversos tipos de aguas. Pero el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, en Juan capítulo 7, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablando del Espíritu Santo, que recibiría a ¿quiénes? Los que habían de creer en él. Tenemos al Espíritu. Amén. Entonces usted tiene corrientes de ríos de agua viva de su interior. Amén. Esos son los ríos del Espíritu. Están las aguas donde se sienta la ramera, esas no las queremos. Están las aguas del dragón, que es el río Nilo. Están las aguas que salen de la boca del dragón, que es el río que busca destruir a la iglesia. Pero las aguas que aquí dice, para ver si las aguas se habían retirado en Génesis 8, son aguas de juicio. Aguas de juicio. Y Noé envió la palomita. ¿Para qué?
¿Cuál era el propósito de enviar esa palomita? Ahí dice, para ver si habían disminuido, si se habían retirado de sobre la superficie de la tierra las aguas. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Ay, aquí hay una palabra bien tremenda que este año la vamos a oír, la estamos oyendo y la vamos a seguir oyendo mucho. Y volvió a él. Volver viene del hebreo shub. Shub, que significa retornar. Estamos en el año del retorno. Y es el tiempo que el Espíritu Santo retorne a nuestras vidas también. Dice aquí, la planta no encontró la paloma donde sentar su pie. ¿Por qué? Porque las aguas estaban inmundas, estaban sucias, llenas de muertos, llenos de hombres, mujeres muertos y de bestias muertos. Imagínense. La palomita no encontraba dónde sentar su plantita, su pie, dónde reposar. Entonces la palomita se recordaba, pero yo salí de un barco, voy a regresar al barco, porque ahí está el que me envió. No encuentro un lugar donde sentar la planta de mi pie. Y entonces volvió la paloma, dice aquí. Se retornó la paloma a él, al arca, porque las aguas estaban todavía sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó, la hizo entrar consigo en el arca. Entonces, ¿por qué regresó la paloma a Noé? Porque las aguas todavía estaban presentes en la tierra, las aguas del juicio. Vamos a seguir leyendo. Y esperó aún otros 7 días. ¿Cuántos días? 7 días, una semana, un ciclo de 7 días. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la... ¿A qué horas volvió? ¿A qué horas volvió? Ahí lo dice, ¿a qué horas? ¿En la mañana, en la noche, al atardecer? ¿A dónde? ¿A qué horas, perdón? A la hora de la tarde. ¿Y por qué a esa hora tenía que regresar a él? ¿Por qué no en la mañana? ¿Por qué no en la noche? ¿Por qué no en la madrugada? Porque a la hora de la tarde, y esa hora de la tarde, ¿sabe a qué horas es? Las 3 de la tarde para nosotros, pero para los hebreos es la hora novena. Habría que estudiar qué sucede en la hora de la tarde. Dice el libro, ahí en Génesis también, capítulo 2, que a la hora de la tarde, en el fresco del día, Dios descendía al huerto para platicar con Adán y Eva. A la hora de la tarde, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Vemos aquí que la palomita regresó a Noé a las 3 de la tarde, a la hora novena para los hebreos. Y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz en la hora novena, a las 3 de la tarde. Pues, ¿qué sucede a la hora de la tarde? Hay una apertura dimensional. A esa hora se ofrecía el sacrificio de la tarde en el tabernáculo y en el templo. En la hora tercera se ofrecía el primer sacrificio del día a las 9 de la mañana. Y de ahí pasaban 6 horas a las 3 de la tarde y se ofrecía el último sacrificio de la tarde. ¿Por qué? Porque son horarios en los que se abren dimensiones espirituales. Por eso Daniel oraba 3 veces al día, tarde, mañana y en la mañana, en la tarde, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Mañana, mediodía y en la tarde. Así oraba Daniel. Por eso a la hora novena, a la hora de la oración, Pedro y Jacobo iban al templo. Y saliendo de la oración, a la hora de la tarde, encontraron a un paralítico. Ellos venían cargados, venían con la unción de la oración. Una limosnita por el amor de Dios, les dijo aquel mendigo. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Por qué? Porque ellos venían de cargarse en la hora novena, en la hora de la oración. Por eso vemos que la paloma aquí regresó a las 3 de la tarde a Noé, en la hora del atardecer. En la misma hora en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de oliva. ¿Y por qué no traía una hoja de un manzano? ¿Una palma de una palmera? ¿Por qué no traía la hoja de un rosal? ¿Por qué?
de un higo, ¿por qué tenía que ser de una oliva? Porque hay una relación extraordinaria, paloma, oliva. ¿Qué se extrae de la oliva o del olivo? El aceite de la unción. Entonces la palomita ahí nos está dando un mensaje, que es el Espíritu Santo, que trae en su piquito la unción. Esa hoja de olivo representa la unción del aceite, porque del olivo se extrae la aceituna y de la aceituna se extrae el aceite. Aceituna, aceite. Entonces veamos la relación. ¿Por qué no podía ser de otro árbol? No, tenía que ser de oliva, porque el Espíritu Santo está representado en el aceite de la santa unción, hecho de el olivo o la oliva. Ahí la llevaba en su piquito. Entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. ¿Cómo se representa la paz, mis hermanos? ¿Cómo se representa la paz? Con una paloma. ¿Y cómo? Llevando una rama de olivo en su pico. ¿Y eso qué representa? Paz. Entonces, ¿qué representaba esta palomita llevando la rama de olivo en su piquito? Paz. Paz. Que Dios estaba entrando nuevamente en paz con el hombre. Y el Espíritu Santo entonces regresó a Noé para darle una señal de paz. La señal de que las aguas del diluvio se habían retirado de sobre la tierra, de que las aguas del juicio ya no estaban más sobre la tierra. Y sabes tú que esa palomita nuevamente aparece en Hechos capítulo 2, ya me estoy adelantando, pero quiero explicarte esto. ¿Por qué hasta Hechos capítulo 2 vemos que el Espíritu Santo descendió sobre 120 discípulos y los bautizó con su unción y su poder y empezaron a hablar en otras lenguas? Porque el Señor Jesús 50 días antes de la fiesta del Pentecostés, 50 días antes de que el Espíritu Santo descendiera en el aposento alto, el Señor Jesús hizo la paz nuevamente entre Dios y los hombres a la hora del atardecer, exactamente en la hora en que la palomita regresó a Noé con la muestra, con la señal de vida, con la señal de la paz, de que Dios estaba por empezar a hacer la paz nuevamente con los hombres. Dios ya no está peleado con la humanidad, mis hermanos, porque la paz se ha logrado en la cruz del Calvario. Y a partir de ahí, y acaba de pasar, este año coincidió la fiesta de la Pascua con la Semana Santa. Normalmente no coinciden. Normalmente hay una... pues no se empatan las dos fechas, pero este año sí se empataron. Me sorprendió, porque esta misma semana en Israel se festejó la fiesta de la Pascua. Y en el mundo occidental se celebró la Semana Santa. Entonces coincidió, porque el Señor Jesús, al morir en la cruz del Calvario, estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Él se estaba sacrificando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero 50 días después se llevaba a cabo otra fiesta, la fiesta del Pentecostés. Amén. Volvemos ahí a Génesis capítulo 8, seguimos leyendo. Y entonces el Espíritu Santo, en forma de la paloma, trajo una señal de paz a Noé. La señal de vida también, de que las aguas habían disminuido, se habían secado, las aguas del juicio. Vamos, ¿en qué versículo me quedé? El versículo... versículo 9, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces extendió su mano, y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días. ¿Cuántas veces el 7 se repite? Vamos ahí al versículo 11, ya va a llover. Ahí en el versículo 10 dice: y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca.
Y ahora en el versículo 12. Y esperó aún otros 7 días. Diga conmigo, y esperó. ¿Cuántos días? 7 días. 2 periodos de 7. Y esperó 2 periodos de 7. Amén. Sí, 14 días. Ahorita va a ver la proyección. Levítico capítulo 23. Dice que después de la fiesta de la Pascua, Israel tenía que contar 7 semanas de 7 días. 7 semanas de 7 días. 7 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. 7 semanas, ahí está un 7. Ahí está el 7 del versículo 10. 7 semanas de 7 días. Ahí está el 7 del versículo 12. ¿Ya lo vio? Esperarás 49 días más un día. En el día 50º tendréis santa convocación y traeréis las gavillas de vuestra cosecha de trigo y celebrarán la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés. Eso significa Pentecostés, día 50. ¿Qué se celebraba el día 50 después de la Pascua? La fiesta de las semanas, la fiesta de los Shavuas. Shavua en hebreo es 7. Ahora entendemos por qué Noé dice que esperó un total de 14 días, sí, pero repartidos en 2 periodos de 7. Esperó 7 días y volvió a esperar 7 días. Y viene a mi mente el mandato del Señor Jesús. ¿Qué les dijo a sus apóstoles cuando Él resucitó? No se muevan de Jerusalén, no salgan del arca, no salgan del arca. Esperen la promesa de mi Padre, esperen la promesa de mi Padre que Él enviará a vosotros. ¿Cuándo? Pasarán 7 semanas de 7 días. 7 de 7. Y en el día 50º, dice la Escritura, estando los apóstoles reunidos en el aposento alto, vino del cielo un estruendo como un viento recio que azotó toda la casa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor les dijo, espérense, no se muevan de Jerusalén, no salgan del arca, como Noé, no salgas del arca, Noé, espera, manda la paloma. Cuando vuelva a ti la paloma y se cumpla el tiempo señalado, cuando traiga la rama de olivo en su pico, entonces entenderás que terminó el juicio y comenzó un nuevo periodo. Un nuevo comienzo. Y la iglesia, hace rato les hacía esta pregunta allá abajo en Avivamiento, les decía, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo nació? ¿Podemos entender cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nació? Porque hay quienes se jactan y dicen, no, mi religión es la verdadera porque mi religión tiene más de 1000 años. Allá en Roma fue instituida mi religión. Y luego nos preguntan, ¿y tu iglesia dónde nació? ¿Quién es el fundador? Y si no estamos bien preparados, nos vamos a quedar callados. Pero si a ti te preguntan, ¿cuándo nació tu iglesia? No nació aquí en Tlaxcala, hace 10 años o hace 15 años, ¿no? Mi iglesia nació hace 2000 años. Hace 2000 años, allá en Jerusalén. ¿Qué ocurre cuando hay un nacimiento, mis hermanos? ¿Qué ocurre? Hay 2 elementos, y esto ya lo platicamos aquí. ¿Qué ocurre cuando nace un bebé o está por nacer un bebé? ¿Qué pasa en la mamá? Se pone feliz. Vienen las contracciones, dolores de parto, pero cuando ya viene el niño, la niña, ¿qué sucede? Hay una señal, 2 señales. Dolores. Amén, esa es una señal, ¿verdad? Pero ¿qué más sucede? Y ya se rompió la fuente, dice. Pero los abuelitos también les gusta. Amén, para el gozo de los abuelitos. Pero ¿qué sucede? Hay 2 elementos presentes: sangre y agua. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Cuando hay un nacimiento se rompe la placenta y hay líquido amniótico. Bueno, eso me han platicado, las que son mamás deben saber, ¿verdad? Pero hay 2 elementos, sangre y agua. ¿Qué fluyó del costado de nuestro Señor cuando murió en la cruz? Sangre y agua. ¿Por qué? En ese momento, exactamente cuando Él expiró,
estaba naciendo la iglesia. ¿De dónde nació? De su costado. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que vivir. El destino de la iglesia es el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no dice la Biblia de qué lado de su costado fue extraída, yo creo que fue de su corazón, cerca de su corazón. De ahí extrajo la costilla el Padre, Jehová. ¿Qué sucedió con Adán? Adán, te voy a meter en un sueño profundo. No vas a sentir dolor. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y en ese momento expiró, durmió, el postrer Adán. Y un soldado romano traspasó su costado para asegurarse que estaba muerto y brotó sangre y agua. Elementos que mostraban el nacimiento de la iglesia. En ese momento nació la iglesia. Del costado de nuestro Señor Jesucristo, sangre y agua se hicieron presentes. La iglesia tiene que recibir el perdón de pecados a través de la sangre del Cordero de Dios. Pero también necesita ser lavada con el lavamiento de la palabra, a través de las aguas del bautismo. Cada vez que usted se reúne para oír la palabra, cada vez que usted estudia la Biblia, está lavando sus vestiduras con agua. Cada vez que usted es lleno, llena del Espíritu Santo, está lavándose con agua, sangre y agua. ¿Pero qué fluyó primero? Sangre. Fiesta de la Pascua. ¿Qué se untaba en los dinteles de la puerta, en los postes de la puerta? Sangre. Después de que tú recibiste a Cristo, de que la sangre fue rociada en tu vida para perdón de pecados, ¿qué tiene que venir enseguida? Ya recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y qué sucede después? Inmediatamente dice agua, sangre y agua, a las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque es señal de un nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, nacer de arriba, sangre y agua. Entonces la iglesia nació con sangre y agua del costado de nuestro Señor Jesús. Todo aquel que quiere nacer en la iglesia tiene que pasar por sangre y agua, un nuevo nacimiento. ¿Qué le parece? Extraordinario. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la sangre, perdón de pecados, pero hay que bautizarse, no hay que esperar mucho tiempo. Recibir el agua bautismal, sangre y agua, porque eso significa que tú ya naciste en el reino y ahora eres integrado a la que nació de sangre y agua, te integras a la iglesia. La iglesia no nació, no tuvo un nacimiento normal, ¿te das cuenta? ¿Cómo nació Eva? ¿De qué vientre nació Eva? ¿Te das cuenta? Así como hay un primer Adán que fue formado de las manos de Dios, también la primera Eva fue formada por Dios, construida, edificada, pero de una forma extraña. No nació del vientre de Adán, sino de su costado. También la iglesia nació de una forma extraña, ¿verdad? Por así entenderlo, del costado de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué significa Eva? ¿Qué significa Eva? Madre de los vivientes. Y llamó a Adán a su mujer Eva, porque ella era madre de los vivientes. Ya me desvié del tema, ¿por qué me desvié? Mis hermanos, así como hay un primer Adán, hay un postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? ¿Quién sabe? ¿Quién es el postrer Adán? Cristo Jesús es el último, es el séptimo Adán. Así como hubo una primera Eva, hay una postrera Eva. ¿Quién es esa postrera? Diga usted amén, presente. Diga, yo soy parte de la Eva postrera. Quiere decir que de la iglesia saldrán los vivientes, porque Eva es la madre de los vivientes. Amén. Pero volvemos al tema. Ya me desviaron. Volvemos. Ahí está, en los dos periodos de 7 en Génesis 8. ¿Por qué son mencionados dos periodos de 7? Dos Shavuas, porque ahí está representada la fiesta del Pentecostés. 7 semanas de 7 días contarás después de la Pascua y celebrarás el día 50. Por eso
Vemos ahí en el versículo 10 de Hechos 8, esperó Noé 7 días. El Señor Jesús dijo a los discípulos, esperen en Jerusalén, esperen en Jerusalén. Y ya me acordé por qué saqué esto, ya me acordé. El Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén, no salgan del arca, esperen hasta la fiesta, bueno, no les dijo exactamente la fiesta de Pentecostés, dijo, esperen la promesa que el Padre enviará en mi nombre. Y llegó el día de Pentecostés. Ahora, la iglesia nació en la cruz del Calvario, del costado de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué sucede cuando un niño nace? Ya nació, ya se rompió la fuente, ya nació el bebé, alegría de los abuelitos y de los padres. ¿Qué sucede después? Enseguida, ¿qué sucede? Llora. ¿Y cómo lo hacen? ¿Para que llore? ¿Lo pellizcan? No. Le dan su nalgadita, ¿verdad? ¿Y por qué le dan? ¡Qué salvajes! ¿Por qué le dan su nalgada? ¿Eh? Para que llore y corregir. Ah, para corregirlo desde chiquillo, ¿verdad? Bueno, yo tengo entendido que como no sabe respirar, el bebé se puede ahogar. Él está acostumbrado a un hábitat de un vientre. Entonces imagínense el impacto, el trauma de salir de esa área tan segura, confortable del vientre de mamá y luego salir al aire. Y más si nació en la Ciudad de México, a respirar el smog. Qué buen recibimiento, ¿eh? Pero no respira. Le tienen que dar su palmadita. Y entonces empieza a llorar el bebé o la bebé. Porque si no llora, entonces no respira y se muere por asfixia. Así también la iglesia nació del costado de nuestro Señor. ¿Y cuándo comenzó a respirar? En la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque vino un viento recio y aquellos 120 estaban esperando. Hasta ese momento la paloma no encontraba un lugar donde reposar su planta, la planta de su pie, pero encontró a un grupo de 120 locos, de 120 fanáticos, de 120 que a pesar de la adversidad, mis hermanos, porque dice la Biblia que cuando el Señor subió al cielo, 500 hermanos estaban presenciando el arrebatamiento del Hijo de Dios al cielo. Y dos ángeles se presentaron y dijeron, ¿qué hacen ustedes galileos viendo hacia el cielo? Es que el Señor ya se fue, mira, ya lo ocultó una nube de nuestros ojos. Así como le habéis visto ascender, así mismo descenderá de las nubes, mis hermanos. Dice la Biblia que 500 hermanos presenciaron el arrebatamiento de nuestro Señor Jesús al cielo. Y 120 discípulos estaban esperando. De esos 500, 120 perseveraron. Y no fue mucho la espera, ¿eh? El Señor ascendió al cielo 40 días después de que Él resucitó. 40 días después de que Él resucitó. Y Él les dijo, no se muevan de Jerusalén, espérense. Era mucho esperar 10 días. El tiempo vuela. 10 días es nada. Pero en 10 días, 380 hermanos se desanimaron. 380 hermanos y hermanas no perseveraron. Imagínense los 120 discípulos comandados por María y por Pedro. Ellos dijeron, aquí nos quedamos. El Señor dijo que aquí esperáramos la promesa del Padre. Ahí comían, o a saber si comían o estaban en ayuno, ahí cenaban, ahí estaban quizás riendo, sonriendo, orando, muchas veces orando, intercediendo. Y de pronto, así como esta lluvia, vino del cielo un viento recio. ¿Y dónde estaban los 380? Se lo perdieron. 120 esperaron. Así como Noé esperó 7 días y luego esperó otros 7 días hasta que volvió a él la paloma con la señal de la paz. Entonces aquí, del versículo 10 al versículo 12, está prefigurada la fiesta del Pentecostés. Entonces ya vimos, la palomita llevaba una rama de olivo. La rama de olivo significa paz. También representaba vida, una nueva vida, un nuevo comienzo. Pero también ahí, en esa espera de 14 días, 2 periodos de 7 días, vemos que Noé estaba cumpliendo proféticamente la fiesta del Pentecostés. Amén. ¿Qué más sucedió? Vamos a seguir leyendo. Y no halló, ya lo leí, versículo 9.
Versículo 10, y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Ya lo leímos, que traía una hoja de oliva en su pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al mes primero del mes, las aguas, aquí dice se enjugaron, se secaron, ¿cómo dice ahí? Se secaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró ya aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Qué mes era? Ay, hermano, era enero, porque era el mes primero del año. No. El mes primero, bíblicamente, es el mes de Aviv, el mes de la primavera. ¿Por qué tenía que ser en el mes de Aviv? Porque la primavera representa un nuevo comienzo, mis hermanos. Entonces aquí tenía que ser en el mes primero. El primer día del mes primero, las aguas se secaron de sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Y en el mes segundo, a los 27, todavía se esperó, ¿no? Todavía un mes más, casi 2 meses. A los 27 días del mes se secó la tierra, y habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Entonces aquí vemos la primera aparición de la paloma. La primera, de hecho hay otra aparición de ahí en Génesis, me faltó incluir esa, vamos a leerlo, porque también hay otra manifestación de la palomita. Génesis capítulo 1. Es que la trayectoria de la paloma es sorprendente. Dice, versículo 2, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra después de que las aguas se estaban secando, cuando estaban secando las aguas? Desordenada, llena de muertos por aquí y allá. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, diga conmigo, la paloma, se movía sobre la haz de las aguas. Aquí dice aleteado. Ah, ¿qué versión es? Qué interesante, Elena. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Bien, la relación, mis hermanos. La palomita no encontró lugar donde sentar la planta de su pie, porque las aguas del juicio cubrían la tierra todavía. Hasta que la palomita vio a una oliva, entonces cortó la ramita con su pico y regresó a Noé. Vemos antes ahí en Génesis 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios aleteaba, se movía. ¿Por qué no dice ahí con sus piecitos? ¿Por qué dice esa versión? Aleteaba. Otra versión le dice se cernía. Mi versión aquí dice se movía. Otra versión dice incubaba. ¿Qué animalito incuba? Qué tremendo. La gallina, o sea, las aves incuban. También la serpiente incuba, ¿verdad? Por eso digo que es tremendo que también la serpiente pone sus huevos. Incuba. Pero el Espíritu Santo, por eso hay una versión que dice incubaba. No sé si ustedes la tengan ahí al alcance esa versión, o qué otras versiones hay. Pero ¿por qué voy con eso? ¿A qué voy con esto? Que el Espíritu de Dios, nuevamente aquí lo vemos como un ave. Aunque no dice que era una paloma, pero dice que aleteaba, una versión. Aleteaba sobre la faz de las aguas. ¿Sí encontraron otra versión? Qué rica lluvia, ¿verdad? La lluvia temprana y tardía. Gloria a Dios. Se cernía. Ahí se aleteaba. Sí. Aleteaba por encima de las aguas. Aleteaba por encima de las aguas. La palomita aleteando encima de las aguas. Cada vez que tú te reúnes, el Espíritu Santo está aleteando. Cada vez que tú te sumerges a la enseñanza, a la predicación,
el Espíritu Santo aletea sobre ti. Cada vez que adoramos al Señor, porque dice la Escritura que cuando hay una adoración en el cielo se oye como el estruendo de muchas aguas. Donde hay adoración, donde hay alabanza, donde se enseña la palabra, donde se esperan las promesas del Padre, ahí aletea el Espíritu Santo. Y yo creo que está aquí aleteando el Espíritu Santo también. Amén, porque nosotros ya pasamos las aguas del diluvio gracias a la cruz del Calvario. Amén. Entonces ya ven, fíjense cómo desde Génesis 1, versículo 2, ahí empieza el aletear de la palomita. La vemos nuevamente ahí en Génesis 8, enviada por Noé. ¿Y quién era Noé? Un patriarca. Noé era padre de familia, amén. Era esposo, amén. Entonces el padre envió a la paloma. Vean la representación ahí, perfecta ahí. El Padre. ¿Quién envió al Espíritu Santo a la tierra? El Padre. El Señor Jesús dijo: esperen la promesa de mi Padre. Él enviará en mi nombre su promesa, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces Noé representa al Padre que mandó al Espíritu Santo a la tierra. Pero si nos damos cuenta, la paloma iba y venía, iba y venía, iba y venía. ¿Por qué? Porque hubo un periodo en la Biblia, lo vemos, desde Génesis hasta Malaquías, en que el Espíritu Santo iba y venía. Iba y venía, no permanecía en la tierra, pero ahora sí que permanentemente, valga la redundancia y perdónenme la redundancia. No estaba permanentemente en la tierra, iba y venía la paloma, iba y venía. ¿No dice la Biblia que el espíritu se apartó de Saúl? ¿Por qué se apartó el espíritu de Saúl? Y vino un espíritu malo de parte de Jehová a atormentar a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció. Saúl quiso quedar bien delante del pueblo y quedó mal delante de Dios. Y Dios apartó su espíritu de Saúl. Y Dios permitió que viniera un espíritu inmundo a gobernar la vida de Saúl. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo no permanecía. Sansón, ¿qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? El Espíritu Santo venía sobre él y rompía cadenas y rompía ataduras. Pero cuando él se quedó dormido en las rodillas de Dalila, y Dalila le cortó las trenzas, las 7 guedejas, ¿qué sucedió con Sansón? Se amoló el asunto. En ese momento se apartó el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba sobre él. El Espíritu Santo iba y venía, porque la tierra todavía no estaba preparada para que él permaneciera en la tierra. ¿Sabes hasta cuándo la tierra se fue preparada? Cuando el Señor murió en la cruz. Hasta entonces la tierra quedó preparada. Y cuando Dios el Padre envió al Espíritu Santo allá en el aposento alto, hasta hace 2000 años, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo no se ha apartado de este mundo. Él está aquí. Ya no va y viene, porque encontró un lugar donde reposar. En primer lugar reposó en nuestro Señor Jesús. Vamos a ver Mateo, si no me equivoco, Mateo 3, y ya voy finalizando. Amén. Mateo capítulo 3. Esta primera parte de las proyecciones proféticas de la paloma. Vamos a ver Mateo 3, donde dice que el Señor salió del agua. Me parece que es 3, ¿verdad? Al final. Vamos a ver Mateo 3. Vamos a ver. Gloria a Dios. Ahí ayúdenme si alguien lo encuentra antes que yo. Entonces Jesús dice, versículo 13: vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él. Le hacía una pregunta al principio y ahorita la voy a responder. ¿Dónde quedó la paloma? Cuando ya no regresó más a Noé, se quedó buscando, esperando el tiempo oportuno. Y esa misma, yo me atrevería a pensar que esa fue la misma paloma que envió Noé. Eso el Señor me lo confirma en mi corazón, por eso te lo comparto. La misma paloma que sacó Noé del arca. No encontró lugar donde reposar. Iba y venía sobre los profetas. Iba y venía. No encontraba un lugar de reposo. Hasta que el Señor Jesús se bautizó. Y entonces los cielos se abrieron. Y dice aquí que cuando Él subió de las aguas del bautismo, vamos a leerlo, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre habló desde el cielo, el Hijo subía del agua del bautismo y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, que a mi modo de ver fue la misma paloma que sacó Noé. Y dice aquí que descendió sobre nuestro Señor Jesús, porque la tierra hasta ese momento, el Espíritu Santo no podía descender sobre nadie más que sobre el Hijo de Dios. Pero después de que Él murió en la cruz, dio su vida, y que los 120 discípulos esperaron la promesa del Padre, volvió a descender el Espíritu Santo, pero ahora ya no en forma de paloma, sino como un viento recio. Y se les aparecieron lenguas de fuego. Vamos ahora a Hechos 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, versículo 1, es decir, pasaron los 7 periodos de 7 días, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 3. Volvemos a leer, ponga atención antes de que se me duerma. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo dice su versión? Se posaron sobre cada uno de ellos. Otra versión, ¿cómo dice? Aquí dice: se asentó. Se asentaron esas lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Cómo estaban ellos? Sentados. Curiosamente no estaban de rodillas, estaban sentados. Y cuando alguien se sienta, ¿qué representa? Está en reposo, ¿no? Está descansando. Estaban reposando. Y el Señor Jesús les dijo: espérense, reposen, siéntense, calma, pueblo. Calma, no salgan del arca. Entonces estaban sentaditos. Y el Espíritu Santo descendió. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? También se sentó sobre cada uno de ellos. Vea cómo el Espíritu Santo busca un lugar de reposo, donde asentarse. Por eso la palomita iba y venía, porque no encontraba un lugar de reposo. Y esa paloma volvió a aparecer ahí en Mateo 3, cuando el Señor Jesucristo se bautizó. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, se asentó sobre Él, reposó sobre Él, y nuevamente reposó sobre los 120 discípulos ahí en el aposento alto. Vamos a ponernos de pie y vamos a decir: Espíritu Santo, encuentra el lugar de tu reposo en mí. Ya no andes de aquí para allá, Espíritu Santo, tú como la palomita que salió a buscar y a confirmar que el juicio había terminado y no encontraste un lugar de reposo. Gracias al Señor Jesús
ese lugar de reposo somos tú y yo, hermano y hermana. Dile: yo soy el lugar de tu reposo. Qué tremendo que el Padre buscó un lugar de reposo. Él no tenía un lugar de reposo, el Padre, hasta que Moisés levantó el tabernáculo. Y dice la Biblia que Dios le ordenó hacer un arca llamada el arca del pacto. Y sobre esa arca había 2 querubines. Si hacemos un análisis de esa arca, y la podemos ver en 3 dimensiones, esa arca formaba un trono. Esos 2 querubines eran como el respaldo de los brazos, y el arca era el asiento de la misericordia, el caforet. Pero si vemos una dimensión, un enfoque tridimensional de esa arca, y la abrimos, se forma un asiento, un trono. Y entonces el Padre buscó un lugar de reposo y lo encontró en el tabernáculo, en el arca del pacto. El Señor Jesús también buscó un lugar de reposo y les dijo a aquellos que preguntaban: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y les dijo: el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar su cabeza. Las zorras tienen guaridas y hay cuevas de refugio, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar en donde reposar su cabeza. Y qué tremendo que el Espíritu Santo también busque un lugar de reposo. Dile: Espíritu Santo, aquí está el lugar de tu reposo. Asiéntate en mí. Lléname de ti, Espíritu Santo. Tu carácter es tan dulce, tan noble, pero tú tienes todo el poder del universo porque eres Dios. Llena mi vida hoy. Lléname de tu fuego, Espíritu Santo. Lléname de tu fuego. Asiéntate en mi vida. Qué tremendo, mis hermanos, que hay iglesias que dejan al Señor afuera, como la Odisea. Qué tremendo que hay iglesias que no reciben al Espíritu Santo y Él está aleteando, buscando un lugar de reposo. Dile: aquí está tu trono. Aquí está tu asiento. Asienta tu pie, Espíritu Santo, en mi vida. Ya no andes revoloteando. Asiéntate en mí. Como en aquellos 120 apóstoles, 120 discípulos en el aposento alto. Desciende hoy, Espíritu de Dios. Desciende hoy en mi vida. Lléname, lléname de tu fuego, Espíritu de Dios. Fluye, fluye, fluye. Que esa palomita asiente su pie en ti y traiga esa rama de olivo y hoy te unja con aceite fresco y nuevo en tu cabeza. Por eso esa palomita llevaba una ramita de olivo, señal de la unción del Espíritu. Seamos llenos. Recibe aceite fresco y que tu vida sea un lugar de reposo para el Espíritu de Dios. Fluye, fluye, fluye. Fluye en mi vida hoy. El Espíritu de Dios aleteaba, se movía sobre la faz de las aguas. Hagamos una atmósfera de adoración semejante a torrentes de agua. Y oí una voz como de muchas aguas, dijo el apóstol Juan, voz de cantar y de muchos arpistas que tocaban su arpa en el cielo. Espíritu Santo, encuentra ese hábitat aquí, las aguas de la adoración. Por eso adoramos, por eso alabamos, por eso le cantamos a Él, porque creamos las aguas de adoración. Gracias, Señor. Aleluya.
aquí está mi vida, reposa, reposa, asiéntate en mí. Levanta tus manos y por la fe recibe ese aceite para tu lámpara. Enciende tu lámpara. Hoy hay aceite fresco en este lugar. Ese aceite que viene del pico de la palomita. Oh, tu aceite fresco hoy descienda sobre mi vida. No seamos de las vírgenes imprudentes. Hoy llena tu lámpara con ese aceite. Y cuando oigas la voz, levántate, la voz de tu amado, porque tu lámpara estará ardiendo con el fuego del Espíritu y estarás preparado para el encuentro con Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi menor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Levanta tus manos y recibe el aceite. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Con una oración finalicemos diciéndole: ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Llénate hoy en el nombre de Jesús, que la unción del Espíritu esté en tu vida. Esa unción que te habilita para hacer milagros, maravillas y prodigios. Esa unción que trae renovación en tu ser, en el nombre de Jesús. Ese aceite fresco que desciende sobre tu cabeza hoy, recíbelo por la fe. Siente esa unción que fluye desde tu cabeza, unción fresca, esa unción que reciben las ovejitas cuando su pastor ve que están atormentadas por parásitos en su cabeza, por piojos, por insectos, y esa ovejita se empieza a toquetear en las paredes. Quizás tu vida así está hoy, pero recibe el aceite fresco. Cuando el pastor ponía aceite en la cabecita de la oveja, encontraba reposo, paz. Desecha pensamientos de duda, de incredulidad. No te azotes en la pared. Hoy el pastor te unge con aceite fresco. Tu copa está rebosando. Recibe el aceite fresco en tu cabeza. Ven, 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 Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven, llena este lugar. En el nombre de Jesús, tu copa está rebosando ahora. Hay una unción profética. El Señor me está moviendo mucho hacia esta unción profética. Hoy revístete de esa unción. En el nombre de Jesús. La iglesia debe levantarse con una voz profética. Recibe el dabar ahora, el dabar de la palabra, con la unción del Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La última vez. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Aún aquellos que están viendo este video, sean llenos con esa unción fresca, con ese aceite fresco, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, estamos finalizando. Que esa unción fresca del Espíritu repose en ti y sea como un imán para que la planta de la paloma ponga su pie. En el nombre de Jesús, seas lleno, llena del Espíritu Santo. Aceite fresco en tu vida hoy. La palomita hoy ha traído la rama de olivo a tu vida. No dejes que se vaya. Arrópala y dile: no te vayas de mí, Espíritu Santo, no te quiero perder. No estés contristado. Toma el control de mi vida. Te lo rindo a ti. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristemos más. Él está contigo. Es tan dócil como una paloma, pero es explosivo su poder como la dinamita, el dunamis de Dios. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy está el Espíritu Santo dentro de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Finalizamos la transmisión. Todos los que se conectaron con nosotros, que Dios les bendiga.